Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, evento organizado con el apoyo del Ministerio de Cultura a través de las líneas de apoyo para la cultura. A continuación, la presentación del libro Héroes y Heroínas 2 de Editorial Planeta. Nos acompañan Alfredo Vítor, ilustrador, Aldo Durán, jefe de gestión cultural de Petroperú, Víctor Ruiz, editor Planeta de Libros Perú. Recordamos la invitación para visitar la página web a www.feriadelibro.com.pe y seguir toda la programación. Los dejo entonces en este momento con la presentación del libro Héroes y Heroínas 2 de Editorial Planeta. Bienvenido, Víctor Ruiz. Muchas gracias, Jadid. Qué gusto verte después de algún tiempo. Qué gusto que este proyecto pueda presentarse en el marco de la Feria del Libro de Huancayo. Estamos muy contentos de formar parte de la feria, de la invitación. Les agradecemos por esta invitación. Héroes y Heroínas es un proyecto que nació gracias a Hangar 28, que es un colectivo de artistas, editores, escritoras, escritores, ilustradores, ilustradoras, en fin, una serie de jóvenes que pensaron trabajar un libro que fuera un homenaje a, a la peruanidad, ¿no es cierto? A eso o a esas múltiples cosas que nos hacen sentir peruanos en un país en el que contamos con más de 20 lenguas, en un país en el que tenemos diferentes etnias, en un país tan diverso, ¿no es cierto? Una totalidad contradictoria, como la llamó alguna vez Antonio Cornejo Polar. Durante mucho tiempo se pensó en buscar una identidad unívoca en el sentido decimonónico del término, y eso le hizo mucho daño a la mayoría de peruanos. Teníamos una idea de nación-estado única, unívoca, y eso trajo una serie de problemas que hasta ahora venimos arrastrando, pero que creo, modestamente, empezamos a superar gracias al reconocimiento de nuestra diversidad, el reconocimiento de nuestra diferencia y el abrazo que por fin nuestras múltiples identidades se han dado en torno a estos primeros 200 años de historia republicana que tenemos. Eso es precisamente Héroes y Heroínas de la Peruanidad. Es un intento por entregar a las futuras generaciones y a las que ahora coinciden con nosotros, diversas historias de peruanos y peruanas de diversa procedencia social, estrato económico, de diversas etnias, de diversos credos, que con una acción o una vida sobresaliente y generosa inspiraron a muchos peruanos. Estamos, creo, bastante hartos de ver día a día cómo en la televisión nos muestran a los políticos, a los amigos de lo ajeno, que día a día siguen dañando a nuestra sociedad, pero nos olvidamos de que también existen peruanos y peruanas que hacen lo imposible por sacar adelante este hermoso país, ¿no es cierto? Y este libro intenta eso, ¿no? Intenta darle a los peruanos y peruanas, a los niños y niñas del Perú, la posibilidad de encontrarse con estas figuras extraordinarias, con vidas notables. Para ello, Editorial Planeta del Perú ha contado con el apoyo de una institución importantísima como es Petroperú. Por parte de Petroperú nos acompaña Aldo Durán, a quien le voy a ceder la palabra en un momento. Petroperú apostó desde un primer momento en Héroes y Heroínas, cuyo primer tomo apareció el año pasado, y este segundo tomo que estamos presentando este año cuenta
con la participación de 5 artistas, ilustradores de distintas regiones del Perú. De una de ellas, de Ayacucho, específicamente de Huanta, nos acompaña en esta ocasión Alfredo Vítor, un artista excepcional que ha sido parte de este grupo de ilustradores que ha dado vida a un libro que en este segundo tomo les muestra 100 historias de peruanos y peruanas. Ahí está Juan José Salazar. Eh, eh, de peruanos y peruanas que, como les digo, han ayudado a construir nuestras múltiples identidades nacionales. Entonces, a nombre de Editorial Planeta, les reitero la gratitud por dejarnos presentar este libro en el marco de la Feria de Huancayo y le cedo la palabra a nuestro amigo Aldo Durán en representación de Petro Perú. Gracias, Víctor. Siempre es un honor, una gratitud participar en actividades donde somos aliados de entidades tan importantes que se preocupan por la producción editorial. Como decía Víctor, y quiero rescatar lo que él ha mencionado en sus palabras iniciales. Este libro fue creado sobre todo para las niñas y niños de nuestro país. Eso es un mensaje importante que nosotros rescatamos desde el inicio, y como lo dijo Víctor, nos sumamos a este proyecto gracias a la propuesta que nos hizo Planeta, porque va en línea a lo que nosotros hacemos desde hace muchos años, ¿no? Como institución, a través de la política cultural que desarrollamos a nivel nacional, producimos diversos productos. Uno de ellos es un sello editorial, como seguramente ustedes ya conocen, y publicamos libros. Pero no solamente nos quedamos en publicar libros, sino también auspiciamos y promovemos la aparición de otros libros que también son creados con miras a elevar la educación en el país. Y qué mejor razón, a vísperas de la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia, salir a la luz con esta publicación tan importante y tan necesaria para revalorar, recordar, insistir en la importancia de estos personajes, hombres y mujeres de nuestra historia, que a lo largo de los años han creado también nuestra peruanidad. Cuando nos presentaron el proyecto, Víctor nos contó de la lista de autores, de escritores, de diversas personalidades en diferentes campos del saber, de los deportes, de la música, de la ciencia, y eso nos entusiasmó desde un inicio. Muy importante no solo abordar un solo aspecto, un solo ámbito de nuestra nación, sino también una visión un poco más amplia de lo que significa ser una heroína, un héroe a lo largo de la historia. Yo quiero reconocer también la labor que han desarrollado todas estas personas que han participado en esta publicación, en este proyecto, ilustradores, editores, esta preocupación por tener un producto cada vez mejor. Como dijo Víctor, inicialmente sacamos un primer tomo y recientemente se ha ya aparecido el segundo, repartidos en 100 primero héroes y heroínas y ahora otros 100 más, para cerrar este año tan particular, por decir de alguna manera. Desde el año pasado, como sabemos, estamos pasando una etapa muy difícil como país, como humanidad, por el COVID-19, ¿no? Yo quiero contarles un poco que nosotros como institución también hemos sido golpeados. Nuestra producción cultural, si bien ha sido muy afectada, hemos mantenido el apoyo, la promoción y la organización de actividades ahora en el entorno virtual, pero sabemos también de que muchos peruanos y peruanas no la están pasando bien. Y yo quería rescatar en esta hora, a partir del libro,
un reconocimiento a todas aquellas personas que día a día en este año, desde el año pasado, vienen esforzándose por salir adelante, por esas ganas de no quedarse con las manos vacías. Ya sabemos que los peruanos estamos conscientes de que hemos pasado muchas crisis a lo largo de los años y yo creo que este temporal no nos va a vencer como nación. Tenemos problemas, eso sí, tenemos dificultades, a veces tenemos críticas, a veces tenemos desavenencias, desacuerdos, pero creo que el peruano y el país es más grande que sus problemas. Y yo quiero reconocer a todas aquellas personas que luchan cada día, que también son héroes y heroínas en el día a día desde sus quehaceres naturales, desde su círculo más cercano, desde que van al mercado, desde que van al colegio, desde casa, o trabajan en la calle o trabajan en casa. Todos sumamos para que nuestro país sea mejor cada vez, porque es nuestra casa, ¿no? Es el lugar donde hemos nacido, donde nos desarrollamos y queremos que nuestra familia también siga creciendo. Reconozco a todas las personas, como ya dije, desde los doctores, enfermeros, enfermeras, amas de casa, hombres de pie, que cada día forjan esta nación. De esa manera yo quiero reconocer también, a partir del libro, a este proyecto, a esta iniciativa que han tenido desde Planeta. Los felicito y los insto a seguir produciendo materiales importantes como este. También quiero agradecer a los organizadores de la feria que nos convoca. Es una pena no poder estar presentes en Huancayo, es una bella ciudad. Ya habrá mejores tiempos para abrazarnos, para saludarnos y poder conversar en persona, ¿no? Felicito nuevamente este proyecto y a nombre de la empresa agradezco también la participación que nos han dado para este apoyo al libro Héroes y Heroínas de la Peruanidad. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, organizadores de esta feria. Gracias, Aldo. Ciertamente todo hubiese sido mucho más difícil sin el apoyo decidido de Petroperú y en particular de ti, Aldo, que recogiste este proyecto y lo impulsaste. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a continuar con otros proyectos que iremos tramando en el camino. Has dicho algo bastante interesante que me ayuda a centrar un poco el concepto que hemos manejado para héroe y para heroína en este libro, en estos dos tomos. Y es que el concepto de héroe o de heroína, esencialmente de héroe históricamente, por el papel secundario que la oficialidad le ha dado a la mujer a lo largo de la historia, ha estado siempre vinculado a las cuestiones bélicas, ¿no es cierto? Héroes militares en esencia. Nosotros hemos rescatado una idea de héroe que esboza Javier Cercas en Soldados de Salamina y que dice a la sazón que un héroe, en este caso un héroe o una heroína, es todo aquel que hace nada más y nada menos que lo necesario en el único momento en que se necesita que se haga lo necesario. Es aquella que no se equivoca en el único momento en el cual no se debe equivocar, ¿no es cierto? Y entonces, claro, en ese momento, la idea de héroe ya no es restrictiva para el común de las personas, ¿no es cierto? Sino que todos estamos llamados, del mismo modo que en el catolicismo podríamos decir, por ejemplo, que el concepto de mártir se restringía a aquel que entregaba su vida por la creencia de Dios, y en cambio viene el nuevo orden impuesto por el cristianismo, Jesús, planteando la idea de que todos estamos llamados a ser santos. Del mismo modo, el concepto de héroe y heroína muta y se transforma en realidad en la posibilidad que todos tenemos de hacer lo justo en el momento justo, ¿no es cierto? Y eso es inspirador, porque es siempre más fácil, nos dicen,
desde los medios de comunicación hasta de repente en el hogar, no meternos en problemas, ¿no? Dejar que las cosas pasen, si es que no nos afecta, no pasa nada, pero hemos entendido algo con esta pandemia, y eso es que cada una de las cosas que nosotros hacemos impacta en otro, ¿no? Y cada uno de nosotros, como decía el poeta John Donne, el poeta inglés John Donne, si alguna persona en el mundo muere, eso afecta a toda la humanidad, ¿no? Lo vemos en la pandemia. Si nosotros estamos contagiados y salimos a la calle y terminamos contagiando al resto, vamos a terminar contagiando a nuestra familia, a nuestros seres queridos, todos estamos interconectados, ¿no es cierto? Este libro, este proyecto ha intentado justamente hablar de esto, ¿no? Hablar de la posibilidad que tenemos de hacer de este país un país mejor, hacer de esta nación una nación más justa, sentar las bases para reconocer, por ejemplo, la participación inconmensurable que ha tenido la mujer en el desarrollo de la nación peruana, la cantidad de hombres y mujeres que participan en este libro es proporcional. Hay 5 ilustradores, 5 ilustradoras, hay 50 mujeres entre individualidades y colectivos de mujeres, y 50 hombres entre individualidades y colectivos de hombres en cada tomo, y no por un falso afán de, digamos, de tener una paridad, ¿no es cierto?, políticamente correcta. No, sino porque en realidad la historia nos dice que ha sido así, ¿no es cierto? Cuando la idea de lo peruano empieza a esbozarse, quienes empiezan a leer el Perú como un texto que puede ser interpretado, que puede ser entendido, que puede ser proyectado hacia el futuro, son las mujeres, los cenáculos de mujeres que empiezan a escribir sobre cuestiones bastante vanguardistas en su tiempo, como los derechos que podían tener una mujer del siglo XIX, ¿no es cierto? Y ese es el inicio de la lucha feminista, entre otras tantas, ¿no? Yo no quiero monopolizar la conversación y por eso quiero más bien ahora ceder la voz a uno de los artistas que ha estado con nosotros en este proyecto, en este segundo tomo, que es Alfredo Vítor, casi mi tocayo, por acá tengo un tocayo en Aldo Víctor Durán y en Alfredo Vítor, que por una letra no es mi tocayo también, para que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido trabajar con Augusto, la persona que se encargó de la dirección artística y gracias a quien logramos configurar un equipo de ilustradores verdaderamente notable. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo va todo por Guanta? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy emocionado de que salga a la luz este proyecto. Estoy muy agradecido por la convocatoria. Y la verdad es que me sorprendió la cantidad de personajes que se podrían catalogar como heroicos, ¿no? O sea, como tú lo mencionaste antes, esta categoría de héroes se limitaba solo al asunto bélico o de repente hasta deportivo, se podría decir en algunos casos, ¿no? Pero es, es, es magnífico cuántas personas han hecho tanto por el Perú, ¿no? Me sorprende bastante que incluso ahora hay personas que defienden mucho, ¿no? La naturaleza, como Tatiana Espinosa, por ejemplo, ¿no? Antes Alicia Maguiña, por todo lo que son las costumbres, la música, ha roto bastantes barreras, ¿no? Incluso el Joaquín López Santay, ¿no? Es el que más me ha gustado ilustrar. Este personaje es como una inspiración para mí, ¿no? Yo quisiera detenerme en Joaquín López Santay precisamente, porque él marca un antes y un después respecto de aquello que la comunidad artística entiende como arte, ¿no es cierto? Él recibe un premio a inicios de los 50, justamente cuando está floreciendo una de las generaciones más importantes que hemos tenido tanto en poesía como en pintura. En pintura tenemos ahí a Fernando de Cislo, de los más conocidos, a Gerardo Chávez, a Quintanilla, a Tilsa,
¿no es cierto? Es una generación que además había bebido, literalmente, porque habían bebido, en el bar de las hermanas Bustamante, en la Peña Pancho Fierro, con gente de avanzada como José María Arguedas, como Emilio Adolfo Westphalen, entre otros, y empiezan a entender esta importancia que tiene aquello que era llamado artesanía de un modo casi despectivo y que termina siendo un tipo de arte local y regional que está representado en este caso por lo que trabaja López Santay, ¿no es cierto? Y que en un primer momento es rechazado por quienes entendían la cultura de un modo casi dicotómico entre alta y baja cultura, ¿no es cierto? Algo que ha quedado desfasado, pero ese primer momento es importantísimo. Claro. No sé si podrías puntualizar ahí un poquito, Alfredo. A mí lo que más me sorprende de Joaquín López Santalla es que él ha transformado en realidad, ¿no? Lo tradicional del retablo que antes se utilizaba para evangelizar en realidad. Entonces lo ha convertido en un soporte para que las nuevas generaciones podamos expresarnos a través de eso, ¿no? El retablo hoy en día se ha vuelto un lienzo prácticamente para que nosotros podamos poner temas a debatir, plantear nuestras ideologías, nuestras creencias, ¿no? Y eso es lo que rescato bastante, ¿no?, de Joaquín López Santay. O sea, ha sacado eso para todos. Gracias, gracias Alfredo. Ciertamente, ¿no? Las personas que han sido escogidas para formar parte de Héroes y Heroínas 1 y 2 son personajes que han sido determinantes en el desarrollo, como decía, de alguna área de la ciencia o de las humanidades o incluso del deporte, ¿no? Pero también de las artes, ¿no? De la pintura, de del trabajo con la materialidad, ¿no? Tal vez podamos mencionar, Aldo, algunos de los personajes que más te hayan interesado. Mientras yo voy pensando en alguno, tengo acá el libro a mi lado y no Sí, sé cuál es. Uh-huh. justo quería destacar también, Víctor, cuando uno ve el libro impreso, pues no solo ah, aprecia pues el buen logro que han tenido los ilustradores para comunicar de manera sencilla estos personajes, estas personas que nos acompañan, que lo hemos visto en libros de historia, ¿no? O que tal vez lo vemos en noticias, pero que de una manera más, digo yo, más ágil, más sencilla, es más fácil de comunicar también a estos públicos nuevos que queremos llegar, ¿no? Bueno, uno de los personajes que justo leía la lista que se consideró en este segundo volumen está Luis Valcárcel, que es un autor que hemos publicado también nosotros como empresa, porque tiene un papel muy importante en la historiografía nacional. Si bien ya no nos acompaña, pero su obra es la que ha trascendido en todos estos años. Hicimos una actividad, recuerdo, multitudinaria en Cusco, a pesar de que creo que Valcárcel nació en Ayacucho, si no me equivoco. En Cusco también es muy apreciado y la gente valoraba su obra hasta ahora, ¿no? Como un personaje que ha tenido un papel en varias disciplinas del saber, hasta ahora es muy valorado y querido en ciudades tan importantes e históricas como Cusco, como Ayacucho, ¿no? Nosotros hemos publicado a Valcárcel una parte de su obra y me alegró mucho ver en este libro de Héroes y Heroínas de la Peruanidad de manera tan resumida, no solo de él, sino de todos los héroes que han considerado, la síntesis que han hecho de sus biografías, ¿no? A veces no es tan sencillo un universo tan amplio de información
cómo aterrizarlo de manera corta, pero también de fácil lectura, ¿no? En ese sentido, ahí quería preguntarte, Víctor, aprovechando que estamos conversando, ¿cómo ha sido este proceso de selección, ¿no? ¿Cómo así determinaron, por ejemplo, en este volumen 2, que sean estos personajes los que quedaron de un universo que seguramente es más amplio, sabiendo de que obviamente la mitad creo que fue concebido para mujeres, la otra mitad para hombres, pero ¿cómo hicieron esa selección? Que a veces las muestras son tan crueles porque deja de lado a otras, ¿no? Sí, sí, tratamos de ser dentro de lo posible lo más objetivos eh, que podíamos, ¿no? Hicimos una serie de encuestas a diversas personalidades de las ciencias, académicos, artistas, ¿no? Deportistas, pidiéndoles que nos dieran 20 nombres de peruanos y peruanas, ¿no? Y claro, sobre todo para el primer tomo, eh, eh, se concentró, digamos, el grueso de los nombres que aparecieron en estas encuestas, ¿no? Fueron encuestados más de 80 personas, ¿no? 80 personalidades. Ujú. No estoy seguro si llegamos a 100, pero más de 80 fueron. Em, y con eso armamos una primera lista. Em, a partir de esa lista intentamos equilibrar las áreas temáticas, ¿no? Y más o menos que establecimos 5 áreas que tenían que ver, algunas con la cuestión bélica ciertamente, defensores de la soberanía nacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ahí tenemos a héroes extraordinarios como Miguel Grau, como Francisco Bolognesi, como Cáceres, entre otros. Eh, Después teníamos a héroes del deporte, porque precisamente el deporte es una especie de sublimación de las antiguas guerras, de las cruentas guerras, ¿no es cierto? De todas maneras, es una especie de romantización de estos, y sublimación, ya decía, de estos enfrentamientos entre naciones, ¿no? Que ayuda a generar una catálisis de estas emociones básicas que solemos tener, ¿no? Los hombres y mujeres, ¿no? Para reproducir una especie de actualización del circo romano, ¿no? Entonces ahí definitivamente tenía que estar el equipo de vóley de Seúl, ¿no? Que obtuvo la medalla de plata y por poquito, ¿no? Fue la de oro. Y el equipo que nos llevó a un mundial después de 36 años sin participar en uno, entre otros, ¿no? Está Sofía Mulanovic, o sea, una serie de deportistas que han entregado su vida a darle logros al Perú, ¿no? También teníamos el área de las artistas y los artistas, ¿no? Que era un poco más amplia y que incluía escritoras, cantautores, pintores, ¿no? Artistas plásticos, ¿no? Que probablemente sea una de las áreas más nutridas, porque es ciertamente lo que más conocemos también, vale decir eso, y el ejercicio más difícil que tuvimos, por una cuestión de procedencia, de dónde venimos, quienes participamos en la realización de este libro, fue encontrar a los héroes y heroínas vinculados a las ciencias duras, ¿no es cierto? Entrar en esos terrenos fue mucho más difícil, y intentamos darle cierto dinamismo a través de hallar a personajes, tanto hombres como mujeres, que estuvieran desarrollando también nuevas tecnologías, ¿no? En los últimos años, sobre todo, mujeres como Lena Galvez Ranilla, por ejemplo, han hecho aportes verdaderamente significativos en las ciencias, ¿no? Mariana Costa Checa es una joven, por ejemplo, que ayuda a mujeres de estratos sociales bajos para que puedan adquirir la independencia a través del conocimiento del Internet y de la realización de páginas web. Eh, los candidatos ahora mismo
porque este libro dialoga con el Perú de ahora, con el Perú que queremos construir, están proponiendo en muchos casos la universalización de la Internet, ¿no es cierto? O sea, del mismo modo en que desde el sector editorial decimos que en realidad quienes van a el llamado a tender los puentes entre las diferencias en cuanto al poder adquisitivo entre unas personas y otras, es el Estado que debe garantizar a través de bibliotecas el acceso a libros que por falta de dinero algunas personas no podrían tener. El Estado también es quien debería proveer a sus ciudadanos un Internet universal, ¿no es cierto? Para que las brechas, las diferencias se vuelvan menos amplias, ¿no es cierto? Pero también tenemos artistas jovencísimas cuya participación dentro de un escenario, digamos, localizado, donde lo global no deja de ser local y justamente en esa resistencia y en ese conocimiento de la identidad se explora y se explota el valor de estas manifestaciones. Tenemos a personajes como Renata Flores, que recién este año va a cumplir 21 años y que es una chica artista cantante, que empezó haciendo covers de artistas como Michael Jackson, como Bruno Mars, cantando sus temas en quechua, y que ahora también tiene canciones propias en quechua y que ha sido nombrada por The New Yorker como la diva, la cantante de diva en quechua, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Recordemos que el quechua no es una lengua que solamente se hable en el Perú, ¿no? Es una familia de lenguas que se hablan a lo largo y ancho de todo Sudamérica, ¿no? Hablamos de varios millones de hablantes de quechua, ¿no? Entonces, en la selección también ha tenido que ver la posibilidad de mostrar lo plurales que somos en cuanto a no solamente nuestra procedencia socioeconómica, lo que nos ayudaría a entender que ciertamente con apoyo del Estado o con el apoyo de algunas personas o instituciones, no se van a echar a perder los talentos locales que tenemos, ¿no es cierto? Eh, 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 Nos ayuda a entender también que el genio o la genia no viene de un solo estrato, ¿no es cierto? No siempre tener, digamos, ciertas cuestiones resueltas determina la procedencia de un genio o de una genia, ¿no? En fin, es un libro bastante plural, ¿no? Tenemos a una campeona de tiro como Katie Baldwin Caguas, ¿no? En fin, tenemos a mujeres y hombres que no necesariamente nacieron en el Perú, pero que fueron adoptados por el Perú porque ellos amaron al Perú como una segunda patria, ¿no es cierto? En el primer volumen estuvo María Reich. Eh, en este número hay algunas mujeres que no nacieron en Perú, pero que entregaron su vida y vivieron en el Perú y lo amaron como peruanos y peruanas, ¿no es cierto? En fin, hay instituciones como la Clínica San Juan de Dios, con una labor fundamental para el apoyo de los niños con discapacidades físicas, y está, por ejemplo, como una especie de contraparte femenina, el colectivo Magia, ¿no? Que recauda dinero para los niños y niñas con cáncer. En fin, es una lista, me parece, bastante nutrida, amplia, sin duda. Hay varios nombres que se han quedado en el tintero, Aldo, eh, pero creemos que en medio de todo es una representación bastante extensa de nuestra riqueza humanística, ¿no es cierto? De nuestra riqueza de conocimiento, de entrega y no deja de ser representativa, ¿no? Eh, Ciertamente el término raza es una
es una palabra que no tiene ningún significado hoy, solo existe una raza y es la raza humana, pero digamos que cuando solamente es representado un tipo de etnia en una colectividad para mostrarnos quiénes son los poderosos o poderosas, quiénes son los que tienen acceso a ciertas cosas y quiénes no, los privilegiados, sí es importante mostrar otro tipo de color de pigmentación de piel para entender que, que alguien como nosotros consiguió cosas importantes, ¿no? Y eso me parece que sí inspira a los chicos que vendrán después. Y creo que queda también, Víctor, eh, eh, ahora viviendo en estos tiempos, creo que va a merecer hacer otro volumen, ¿no? Hablando de estos nuevos héroes que están apareciendo y que seguramente también inspiran a mucha gente, ¿no? Muy rescatable lo que dices de que no solamente se han enfocado en un ámbito cultural o específico histórico, sino han tratado de abordar lo más posible esa riqueza que tenemos los peruanos para destacar en diferentes ámbitos, ¿no? Hay gente que está relacionada a la comida, gente que está relacionada al arte, a la literatura, a la música, a la historia, obviamente. Entes y Pésimo, por ejemplo, he visto en la lista que lo han considerado, que me parece magnífico, que son unos artistas de lujo. Y estamos hablando de personajes que, o sea, no es un libro acartonado necesariamente muy académico, sino también es un lenguaje muy sencillo, como ya lo dije, para todo tipo de público, sobre todo para los chicos, para los estudiantes. Yo creo que ahí la labor de los ilustradores y la misma edición que ustedes han encargado es meritorio, ¿no? Es meritorio y como digo, merece otro libro más para hacer y entregar a la comunidad para seguir reconociendo estas heroínas y héroes que tan necesario son para nuestro país, ¿no? Sí, sin duda, Aldo. De hecho, te tomamos la palabra, Alfredo y yo. Sin duda, lo que venimos viviendo ha marcado un antes y un después en la historia no solamente del Perú, sino de la humanidad. Requiere un poquito de distancia para entender bien aquello que todavía seguimos viviendo, experimentando y sufriendo en muchos casos. Además, algo que decimos en estos dos libros es que el proceso independentista no se inicia en 1821, ¿no es cierto?, sino que inicia algunos años antes y que tampoco concluye ese año, sino que podríamos hablar de un periodo mucho más amplio. Algunos sitúan este bicentenario entre el año 21 y 24, así que va a haber tiempo de seguir produciendo cosas para seguir celebrando estos 200 años y estamos contentos de que desde ya manifiestes el interés de seguir apoyando un proyecto como este. Nosotros intentamos hacer de cada texto una invitación para que los lectores y lectoras ingresen a estas historias a través de esta pequeña ventanita, ¿no? Y conozcan mucho más de estos héroes y heroínas. Son especies de viñetas, ¿no? No es la biografía típicamente dura de Wikipedia, ¿no? Sino que intentan centrarse en la mayoría de los textos en aquel momento de revelación, ¿no? Que nos entregó a ese héroe o a esa heroína en un momento en el cual no podían fallar y no fallaron, ¿no es cierto? Quizás el único héroe que fallando igual cumplió haya sido Paolo Guerrero pateando un tiro libre indirecto, de modo directo, pero estaba tan bendita esa selección que no contaba con que, y acá está nuestra amiga Yairit colombiana, con que el portero de Colombia iba a meter la mano y iba a salvar del error a Paolo y iba a terminar haciéndolo héroe, ¿no? Esas cosas de la historia que son tan fascinantes de hablar. Muchas gracias, Víctor, Aldo Víctor, muchas gracias, Alfredo Víctor, muchas gracias a la Feria del Libro de Huancayo, a Yairit. Por nuestra parte, solamente queda la gratitud, incluida por esa mano de Ospina hace 2 años ya.
en el partido que nos llevó al repechaje. Muchas gracias. Busquen Héroes y Heroínas en su librería favorita. Y ya están los 2 tomos. Y como ya han escuchado, se viene un tercero. Muchas gracias.